12:02 del mediodía y la discusión que se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa para intentar sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea sigue con posiciones divididas. Algunos diputados presentan un proyecto que ya se aprobó en primer debate, sin embargo hay algunas consideraciones que todavía no están del todo claro y que no llega a un consenso desde el punto de vista legislativo, así como también desde la óptica del gobierno. Nuestro compañero Javier Paniagua, desde el Congreso de la República, nos tiene detalles y el contexto de cómo se está manejando este tema en el seno legislativo. Javier, es un placer saludarle a esta hora del mediodía. Adelante con la información. Muy buenas tardes, Walter. Un cordial saludo para usted y los amigos televidentes de Noticias 36. Bien, como usted bien lo dice, vamos a ahondar. Tengo aquí a mi izquierda a la diputada Daniela Rojas, que es diputada del partido Unidad Social Cristiana. En unos minutos vamos a saludarla y ahondar con ella precisamente porque ella es la presidenta de la comisión que analizó este tema, sacar de la lista gris a Costa Rica de la Unión Europea, donde primero vamos a darles a ustedes un contexto de lo que ha ocurrido en torno a este proyecto que se está analizando aquí en el seno del plenario. Primero, en síntesis, 28 diputados aprobaron en primer debate este martes sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Veamos. 28 diputados aprobaron en primer debate sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea, donde la principal crítica es eximir de tributos a grandes empresas. No estamos conformes, votamos en contra del proyecto de ley tal y como quedó, porque una mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa, de las fracciones de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Partido Liberal Progresista y Nueva República, sumaron sus votos para usar este proyecto como un vehículo, ya no solo para sacar a Costa Rica de la lista gris, sino para terminar metiendo como a modo de caballo de Troya una modificación que termina beneficiando a un grupo muy pequeño de grandes empresas de este país, quitándoles unos impuestos que hoy tienen que pagar cuando esas empresas realizan inversiones que están vinculadas a su actividad acá, pero fuera del país, y obtienen ganancias, intereses, etcétera, por esas inversiones fuera. Les quitaron esos impuestos a un grupito así de pequeño de empresas con muchísimo poder económico, y por eso el Frente Amplio no estuvo de acuerdo con este proyecto de ley. El presidente tiene que tener razonabilidad, entendimiento, en donde había una solicitud expresa de la Comunidad Económica Europea, la cual conllevaba a dar una transparencia, a reflejar realmente la trazabilidad de los recursos, a identificar de dónde provienen esos recursos, si eran de intereses, de alquileres, de acciones, en fin, que se demuestre realmente que los ingresos que se están percibiendo y que están ingresando al país vienen de acciones sanas, no de forma ilícita, y eso es lo que se refleja y se demuestra. Y el componente adicional que quería tenerse a nivel extraterritorial o territorial ampliado, como se denomina, conllevaba a que el Ministerio de Hacienda primero no tiene la plataforma, no tiene los controles, no tiene la capacidad, ni siquiera controla la morosidad que hoy tenemos en el país, y quería meter un impuesto adicional, como diríamos, metiéndonos un gol, en donde eso no es lo que se buscaba con la Comunidad Económica Europea. Yo, por un lado, contenta de que haya una enorme preocupación por salir de la lista negra de la Unión Europea, porque no queremos las sanciones, pero por otro lado, un gran sinsabor por esa reforma, el artículo primero que metieron ahí algunos diputados, sin ninguna exigencia de la Unión Europea, para nada. O sea, simplemente yo lo califico como un gol, si quiere decirlo así, para perdonarle a grandes empresas que ejercen su actividad aquí, que generan su capital aquí, que lo sacan afuera para ganar dinero y cuando lo traen no pagan ni allá ni aquí el impuesto. Es una barbaridad. ¿Ministro va a asumir la responsabilidad para sacar a Costa Rica de la lista gris, máxime que ya se votaron las mociones o se van a reunir nuevamente para ver cuál sería la manera para que se incluya? Porque si se veta, no harían los tiempos, ministro. A ver, yo creo que aquí hay que separar dos temas. Todos estamos de acuerdo en salir de la lista gris y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Lo que no estamos de acuerdo es crear un espacio de elusión o, peor aún, cerrar una opción de cobrar impuestos a gente que hoy los está pagando y que los debe pagar. Yo creo que esa diferencia nos aleja en relación con este proyecto en particular, no con la idea de salir de la lista gris. La intención del veto está latente y el mandatario tiene 10 días hábiles, por lo que está la Asamblea contrarreloj para la revisión con técnicos de la Unión Europea y así no ser parte de paraísos fiscales. Bien, como ustedes podían observar, este es el contexto de lo como está en este momento este proyecto para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Asimismo, vamos a conocer este
debate que se generó entre la diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana, así como la diputada Pilar Cisneros, diputada oficialista del Partido Progreso Social Democrático, en torno a este tema. Pero que sea en esta nota donde le englobamos y explicamos sobre esta situación que se generó el pasado martes. Vean. Las diputadas Pilar Cisneros y Daniela Rojas debatieron en el Congreso este martes sobre sacar al país de la lista gris de la Unión Europea, esto tras analizar si cobran impuestos a grandes empresas. Incluso me sorprende cómo cuando hace apenas como 2 meses era una fracción la que acusaba de que estábamos aprobando 4-3 porque habíamos recibido lobby y nos montábamos en jets del sector privado y que era una barbaridad y que el gobierno estaba respondiendo al lobby de las empresas y que por eso estaban aprobando 4-3. Y hoy es el mismo argumento del Poder Ejecutivo, el mismo argumento de la fracción oficialista. Hoy es el que hace 2 meses nos utilizaba otra fracción y ahora son ambas acusándonos de que estamos defendiendo a los grandes capitales de este país y vienen y repiten unos nombres que asustan y dan un temor al resto de Costa Rica, pero es que no dicen la verdad completa de lo que aquí está sucediendo. A ver, se han hablado muchas cosas acá, pero nadie me ha contestado la pregunta básica. Denme una sola razón por la cual estas empresas no tienen que pagar el impuesto sobre los excedentes que están generando con negocios que hicieron aquí. La diputada Rojas dice que nosotros no somos exportadoras de capital. Efectivamente, diputada Daniela Rojas, no exportamos capital. Pero en esta tabla que me pasa Hacienda, queda muy claro que 20 empresas que están en proceso de litigio invirtieron extraterritorialmente 65.000 millones de colones. Y otras 5 empresas que están en proceso recursivo en la Dirección General de Tributación, otros 5.000 millones. Diputada Daniela Rojas, 127 millones de dólares fueron exportados, solo en estos casos que me pasó Hacienda, 127 millones de dólares. Es decir, no somos exportadores de capital, pero pareciera que a veces cuando nos conviene sí exportamos capital para generar ganancias y cuando traemos esa plata aquí no pagamos impuestos. Los diputados volverán a votar este jueves en segundo debate para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Bien, eso fue parte de lo generado en el plenario en torno a esta temática, que inclusive hay que mandar algún texto el próximo mes, en octubre, para que los personeros de la Unión Europea ya puedan sacarnos de esta lista gris de paraísos fiscales en las que se encuentra en este momento Costa Rica. Para ahondar en torno a esta situación que enfrenta nuestro territorio nacional se encuentra la diputada, que inclusive fue presidenta de la comisión que analiza este proyecto, Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana. Gracias primero por estar aquí con nosotros, diputada, y en torno a esta situación que se está generando, primero un análisis en breve de el estado actual que se está generando en este momento, que inclusive hoy pueden ustedes votar en una moción, e inclusive hasta, si da los tiempos, si no hablan todos, ¿verdad?, puede votarse en segundo debate. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los televidentes. Nosotros efectivamente el día de hoy debemos de votar en segundo debate, no es ni siquiera una cuestión de tiempos. Yo espero que a partir de que el martes la discusión fue amplia, de muchas horas, se terminó tarde la sesión, la mayoría de fracciones o todas las fracciones hicimos uso de la palabra, más bien explicando nuestros puntos de vista. El día de hoy sea una sesión más rápida, pero el día de hoy, con una sesión rápida o no, se tiene que votar en segundo debate este proyecto de ley. Hace algunos minutos estaban planteando la compañera diputada del oficialismo la posibilidad de retrotraerlo a primer debate, porque insisten en querer hacer el cambio en el que ellos no están coincidiendo con la mayoría de las fracciones. Aquí lo que yo quiero indicar es que hay una mayoría de fracciones, estamos 4 fracciones legislativas
con un texto. Y me parece que es momento como en algunas otras ocasiones les toca o nos toca a otras fracciones, aceptar el criterio de la mayoría por un tema de votos y de viabilidad, que el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio en este caso tienen que aceptar que ya hay una mayoría de votos en esta línea. El tema en el que ellos no están de acuerdo en el proyecto de ley es un tema puntual con respecto a la territorialidad en el cobro de impuestos en el país. Costa Rica, históricamente, desde que se creó el impuesto de la renta, ha cobrado los impuestos de manera territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que es que cobramos impuestos por lo que se produce en el país. Servicios, todo, bienes, todo lo que se produce en el país, cobramos impuesto, pero en el país nunca hemos cobrado de manera que después de que aquí se ha pagado impuestos, porque eso es importante dejarlo claro ante la ciudadanía, después de que se han pagado todas las cargas sociales y todos los impuestos, y vale decir que somos de los países OCDE con una carga impositiva más alta, que eso ya nos resta competitividad, después de eso, si el dinero es enviado al extranjero y es invertido en otro negocio en el extranjero y genera ganancias en el extranjero, el Ministerio de Hacienda lo que quiere es poder gravar ese dinero y esas ganancias que se produjeron en el extranjero. Y eso es lo que nosotros estamos aquí evitando. Esto no es producto de la ley costarricense y eso es importante. Nuestra ley no permite eso. Esto es producto de una resolución de la Sala Constitucional que en todo su derecho y con todas las facultades que tiene hizo esta resolución. Pero es como que en octubre anterior, que es cuando es el voto de la Sala Constitucional, a través de un fallo de la Sala Constitucional se crea un nuevo impuesto. Un impuesto que nunca se había cobrado y que no ha pasado por esta Asamblea Legislativa donde se ha aprobado ese impuesto. Es un tema de fallo. Ok, entendemos que tenemos que respetar el fallo de la Sala y que se ha respetado de octubre del 2022 a la fecha, pero que ahora, por reserva de ley, que es la manera adecuada de aprobar o no impuestos, una mayoría de diputados estamos decidiendo que el cobro de los impuestos en Costa Rica continúan siendo territoriales. Y ese está siendo el punto de discordia en este expediente, donde además la Unión Europea en ningún momento en las observaciones que ha hecho al proyecto de ley ha hecho como observación eso. Incluso cuando los tuvimos en audiencia, las palabras fueron que lo podemos hacer en dos vías, de manera territorial o no territorial, y que ambas está bien porque eso es una decisión soberana del país, que lo que se necesita es ellos tener garantía que a las empresas de papel, para que sea más simple entenderlo, las empresas que vienen a Costa Rica a hacer una empresa de papel para evadir impuestos en Europa y evadir impuestos también en Costa Rica, no lo puedan hacer. En eso nosotros estamos completamente de acuerdo y además el proyecto sí grava a esas empresas de papel que nos podrían utilizar como un paraíso fiscal. Hablando de esto, ayer se le preguntó al presidente en torno a la intención de vetar o no, no fue muy claro él en esta intención, sin embargo, y esto es parte de lo que se ha mostrado en cuanto a esta discordia que usted misma menciona, es el tema de los 21.000 millones de colones, ¿verdad? Que ellos lo que están calculando que podría tener perjuicio las arcas de Hacienda, que va directamente para Hacienda, y habló directamente de empresas, ¿verdad? Que como Coca-Cola, Banco de la Física, Banco Promérica, que Dos Pinos, es decir, grandes empresas que estarían eludiendo, así lo dicen ellos, este tipo de tributos. ¿Están ustedes de acuerdo en esta cifra o no, diputada? Bueno, nosotros no podemos estar o no de acuerdo porque nosotros en la comisión le preguntamos al señor ministro que cuánto era el monto que Hacienda a la fecha había cobrado, porque recordemos, esto nunca se había cobrado hasta octubre del 2022 a través de un fallo de la Sala Constitucional. Nuestra legislación no tiene ese impuesto. Es un fallo de la Sala Constitucional de octubre del 22. Le consultamos al señor ministro, de octubre del 22 a la fecha, ¿cuánto ha cobrado Hacienda de eso? No lo tenemos claro porque casi no ha cobrado. Esa fue la respuesta del señor ministro de Hacienda. Eso fue lo que nos dijo en una de las mesas de trabajo que hicimos. Entonces, pueden ser, yo no voy a negar el monto, jamás me atrevería a decir que el señor presidente o el ministro están mintiendo porque tampoco lo puedo comprobar. Que 21 millones
21.000 millones, estén en litigio. Eso puede ser una realidad, porque todas estas empresas que usted menciona son las empresas grandes, sí, nadie ha negado eso. Aquí nadie está intentando hacer ver que estamos hablando de pequeñas empresas. Estas empresas grandes son las que empiezan el litigio con Hacienda en los tribunales, pero no va a afectar solo a estas grandes empresas ni solo a los bancos. Yo misma se lo pregunté al ministro de Hacienda y la compañera Olga Morera también le preguntó al ministro de Hacienda. Esta resolución de la Sala Constitucional, ¿usted la va a aplicar solo a los bancos o la puede aplicar a todo el mundo? No, la puede aplicar a todo el mundo. Entonces, como va a afectar a empresas grandes, pero empresas que invierten en el país y que uno de los ejes que las empresas revisan para invertir en un país es el marco fiscal del país para saber si le es conveniente o no. También va a afectar a la clase media, que puede tener rentas extraterritoriales. Entonces, estos 21.000 millones pueden ser de litigios, que además podrá cobrar, porque la ley va a entrar a regir y aplicará en el momento que sea ley de la República en adelante. Entonces, de octubre del 22 a la fecha, podrán cobrar. Entonces, esto no es una erosión a nuestros ingresos fiscales. Esto, si lo quieren llamar erosión, que lo llamen erosión, pero a las proyecciones que tiene Hacienda, no a lo que Hacienda a la fecha ha recibido, porque con palabras del ministro no sabía, porque era muy poco lo que a la fecha había recibido, porque eran pocas las empresas que habían empezado a pagar y de nuevo un impuesto que no existe en nuestra legislación, que fue aprobado por un fallo de la Sala Constitucional, que no estamos cuestionando, pero que la Asamblea Legislativa tiene todo el derecho y además el deber, porque la Unión Europea sí lo dijo, la Unión Europea dijo, la legislación de Costa Rica dice una cosa y la jurisprudencia dice otra cosa. Entonces, ya sea secundar o no lo que dijo la Sala Constitucional, tiene que estar en ley. Y es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que no están de acuerdo en lo que estamos dejando en la ley. En esta realidad, este proyecto es apoyado por el Partido Progreso Social Democrático y el Frente Amplio, que son los que dan también esta tesis. ¿Qué consecuencias puede tener el país? Porque además tenemos tiempo hasta octubre para que haya una nueva revisión. ¿Qué consecuencias puede tener el país de mantenerse en esta lista gris de la Unión Europea? Bueno, tenemos en octubre la reunión, pero en la comisión, cuando estuvo los asesores de la Comisión de la Unión Europea, ellos nos indicaron que toda la documentación debe estar allá el 15 de septiembre. Entonces, porque ahí es donde ellos empiezan a revisar y demás para enviar criterio. Entonces tenemos muy pocos días. Yo apelo y confío además en la responsabilidad que sé que tiene el señor presidente de la República en este tema y que el proyecto no vaya a ser vetado para que los tiempos den. Justo porque las consecuencias son, primero en imagen, del país, la imagen que estamos dando. Este es un tema país, es un tema que no debería dividirnos banderas políticas, es un tema país donde además los responsables de ir a defender este proyecto de ley ante la Unión Europea es el Poder Ejecutivo, son las autoridades de Hacienda, no es la Asamblea Legislativa, que si nosotros debemos de apoyarlos en esa defensa, debemos de acompañarlos, pues lo vamos a hacer, pero para eso necesitamos que el país se vea unido en un tema que afectaría nuestras inversiones, tanto actuales como futuras, porque lo confirmó el señor ministro de Comercio Exterior cuando fue a la comisión, que hay inversiones futuras que no se están dando porque los inversionistas están esperando a saber si vamos a salir de esta lista negra. Y también inversiones que ya existen en el país y que se iban a ampliar y que no están haciendo la ampliación porque seguimos en esta lista. Aparte de la imagen que daríamos. Daríamos una muy mala imagen incluso con el veto porque estamos dando esa proyección de división. Proyección que nosotros no queremos dar. Nosotros no estamos negados a la discusión amplia sobre si Costa Rica debe cambiar su sistema tributario. Puede ser que después de la discusión el resultado sea que Costa Rica llegó momento de que cambie el sistema tributario y no sea más territorial. Pero esa es una discusión muchísimo más amplia que ahorita con los elementos que vimos en la comisión y como presidenta de la comisión lo puedo decir, no hay elementos suficientes para definir si Costa Rica debe o no cambiar este sistema. Esa discusión se debe dar de manera amplia
Y nuestro acto de buena fe para demostrar que estamos dispuestos a esa discusión es que el proyecto del Poder Ejecutivo no fue archivado, como lo pudimos haber archivado en esa comisión. Lo regresamos a la Comisión de Hacendarios y ahora además hay una fracción que está proponiendo una comisión especial para analizar el sistema tributario de Costa Rica. Si en esa discusión, después de recibir a todos los actores que tengan que ver con el tema, en audiencias, en consultas y demás, se decide que hay que cambiarlo, pues que se cambie, pero es que esa discusión tiene que ser muchísimo más amplia y no en este proyecto de ley, que puntualmente es para excluir a Costa Rica de la lista negra que nos está generando costos y nos está dando una imagen negativa y nos está generando costos en la inversión y es lo que Costa Rica sabe hacer, atraer inversión. Gracias, diputada Daniela. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, teníamos a la diputada Daniela Rojas, quien es diputada del Partido Unidad Social Cristiana y además presidenta de la comisión que analizó sacar a Costa Rica de la lista gris o negra de la Unión Europea. Por lo pronto, vamos a presentar también esta intención, como les decía, ayer en conferencia de prensa, el presidente de la República se refirió a la intención de veto o no de este proyecto. Veamos lo que dijo el presidente en torno a esta temática a continuación. Dicho proyecto ya se votó en primer debate y al parecer se votará en segundo debate este jueves. Yo le hago un llamado a los señores diputados de que reconsideren regalarle montos de aproximadamente 21.000 millones de colones, ¿verdad? Eso es un montón de plata, a empresas, ese monto de 21.000 millones de colones que está judicializado y que de acuerdo a la sala primera sería, sí, señor. De acuerdo a la sala primera y a la sala constitucional, ellos tienen que pagar, se los van a regalar con la excusa de sacar o en ocasión de sacar de la lista negra a Costa Rica, de la lista negra. Y eso incluye empresas poderosísimas, como la FICE, Banco Proamérica, el BAC San José, Durman Esquivel, el Banco Internacional, el Banco Improsa, la Coca-Cola. ¿Por qué si eso está judicializado le van a regalar esos 21.000 millones? Mi propuesta a los señores diputados es muy concreta. Saquemos a Costa Rica de la lista negra, es decir, eliminar ese famoso artículo de la territorialidad, y eso lo discutimos nosotros aquí con base a qué tipo de país queremos. Uno, donde se empeore la distribución del ingreso, donde se regalen ese tipo de montos hoy y al futuro a ese tipo de empresas y de nombres de familias. De que les quisiera hacer un llamado, que recapaciten, se puede sacar a Costa Rica de la lista negra sin cometer ese enorme error. Serían 21.000 millones de razones para que el pueblo de Costa Rica, a través de su Asamblea Legislativa, no cometa ese error. De acuerdo con el mandatario, si se aprueba este proyecto, se van a beneficiar muchas empresas bancarias, las cuales dejarán de pagar hasta 21.000 millones de colones. Bien, esta era la respuesta que tuvo el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, con respecto a esta temática. Bien, aquí desde el despacho en el piso 9 de la diputada Daniela Rojas, me despido y regresamos, trabajo en cámara de Alan Rodríguez, regresamos hasta el set El Nivel en Guanacaste, donde ustedes, compañeros, tienen más. Adelante. Gracias, Javier, por la información. Muy buenas tardes, muy completo el reporte. Vamos a... con 26 minutos, cambiamos de información porque el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó el financiamiento por $400 millones para mejorar la red vial nacional. El Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de la República se pusieron de acuerdo a fin de financiar con $400 millones